Lección 1. Reservar con antelación. ¿Has reservado tu alojamiento para el viaje? Sí, lo hice con antelación, siempre es más seguro así. Buen pensamiento, ayuda a evitar problemas de última hora. Exactamente. Además me da tranquilidad. ¿Qué tipo de lugar elegiste? Encontré un pequeño y acogedor hotel cerca de la playa. Eso suena perfecto para relajarse. No puedo esperar a disfrutar de la vista desde mi habitación. Estoy emocionado por ti, suena como un sueño. Lección 2. Actualizaciones y ajustes. ¿Estás listo para devolver el documento? Sí, solo necesito hacer algunos ajustes primero. Eso es inteligente, es importante hacerlo bien. Absolutamente. Quiero asegurarme de que todo sea perfecto. Una vez que tengas la versión actualizada, la revisaré. Suena bien. Te lo enviaré en breve. Excelente, la colaboración siempre conduce a mejores resultados. Estoy de acuerdo, el trabajo en equipo hace toda la diferencia. Estoy deseando ver el producto final. Lección 3. Emociones artísticas. ¿Alguna vez has notado cómo el arte puede evocar emociones profundas? Absolutamente. El arte tiene una forma única de hacernos sentir conectados. Sí, puede traer recuerdos o crear nuevos sentimientos. Estoy de acuerdo. Una sola pintura puede contar una historia que resuena en muchos. Es fascinante cómo los colores y las formas juegan un papel en nuestras emociones. Definitivamente. Algunos colores pueden hacernos sentir felices, mientras que otros pueden hacernos sentir tristes. Esa es la magia del arte, habla sin palabras. Exactamente. ¿Tienes una pieza favorita que te inspire? Sí, me encanta La noche estrellada de Van Gogh, siempre me cautiva. Lección 4. Llegada histórica. ¿Sabías que la flota finalmente llegó a Botany Bay el 10 de enero de 1788? Es interesante. ¿Qué pasó más tarde ese mes? Comenzaron a establecer un asentamiento allí. En realidad, ese debe haber sido un momento significativo en la historia. Marcó el comienzo de la colonización británica en Australia. Es sorprendente cómo un evento puede cambiar una región entera. Sí, y los efectos todavía se ven hoy. Me encantaría saber más sobre ese periodo. Es un tema fascinante con muchas capas para explorar. Lección 5. Comidas inteligentes. Absolutamente, hagamos compras inteligentes y preparemos comidas sabrosas esta semana. Eso suena como un plan. ¿Qué recetas tienes en mente? Estoy pensando en unas ensaladas y salteados saludables. Gran idea. Son rápidos de hacer y muy deliciosos. Exactamente, además, nos ayudan a mantenernos saludables. ¿Tienes algún ingrediente favorito para agregar? Me encanta agregar aguacate, hace que todo sea más cremoso. MMM. El aguacate es muy versátil y nutritivo. Realmente lo es.
Hagamos una lista antes de ir de compras. Lección 6. Lista de compras. Lindo, ¿encontraste todo en tu lista? Casi todo. No pude encontrar la albahaca fresca. Eso es lamentable, las hierbas frescas realmente añaden sabor. Lo sé. Quizás tenga que revisar otra tienda más tarde. Buena idea, vale la pena por esos sabores. Sí, lo es. ¿Tienes todo lo que necesitas? Sí, pero todavía quiero buscar algunos bocadillos. Los snacks son imprescindibles. ¿Qué piensas conseguir? Tal vez algunas nueces y frutas secas para comer de manera saludable. Lección 7. Compras en tiendas de segunda mano. ¿Ha considerado visitar tiendas locales de segunda mano o de segunda mano? Tengo. A menudo tienen hallazgos únicos. Exactamente, puedes descubrir artículos realmente interesantes. Además, es más ecológico reutilizar cosas. Definitivamente, es una situación en la que todos ganan. ¿Tienes una tienda de segunda mano favorita? Sí, hay un centro que tiene ropa vintage increíble. Eso suena divertido. Me encantan los estilos vintage. Deberías venir conmigo la próxima vez. Lección 8. Compras de chocolate. También necesito comprar algunos chocolates para mi familia. Oh, puedes encontrar una variedad de chocolates aquí. Eso es perfecto, les encantará probar nuevos sabores. Sí, y es un bonito regalo para ellos. ¿Tienes un tipo de chocolate favorito? Me encanta el chocolate amargo, es tan rico y delicioso. El chocolate negro es genial, aunque prefiero el chocolate con leche. Ambos son sabrosos. Busquemos algunas buenas marcas. Gran idea, estoy seguro de que encontraremos algo sorprendente. Lección 9. Requisitos de visa. ¿Has investigado los requisitos de visa para cada país? Sí, a veces puede resultar bastante complicado. Lo sé, diferentes países tienen diferentes reglas. Exactamente. Es importante investigar antes de viajar. Absolutamente, no querrás sorpresas en el aeropuerto. Bien. Es mejor estar preparado. ¿Has viajado a muchos países? Algunos, pero quiero explorar más. Aquí igual, viajar abre muchas oportunidades. Lección 10. Experiencias emocionantes. Sí, fue una gran experiencia. Ojalá vuelvan a ganar la próxima vez. Eso sería increíble. Ganar une a todos. Exactamente, la emoción durante el juego es inigualable. Y las celebraciones posteriores son muy divertidas. Sí, crea recuerdos duraderos para todos los involucrados. ¿Tienes pensado ir al próximo partido? Por supuesto, no me lo perdería por nada. Me uniré a ti.
Siempre es más divertido juntos. Definitivamente, animamos a nuestro equipo. Lección 11. El amor a través de los años. ¿Puedes creer que han estado casados por más de 50 años? Es asombroso. ¿Qué crees que mantiene fuerte un matrimonio durante tanto tiempo? Creo que se trata de comunicación y apoyo. Sí, realmente se ayudan mutuamente en tiempos difíciles. Exactamente, compartir responsabilidades también es importante. Bien. Y divertirse juntos ayuda mucho. Definitivamente, los acerca y crea grandes recuerdos. Hablando de recuerdos, ¿cuáles crees que son sus momentos favoritos? Apuesto a que son los más simples, como cenas familiares y vacaciones. Lección 12. Ajustes culturales. ¿Hubo alguna costumbre cultural a la que tuviste que adaptarte? Sí, tuve que aprender a quitarme los zapatos antes de entrar a las casas. Ese es un gran cambio. ¿Te resultó difícil? Al principio, pero ahora se siente natural. Es interesante cómo las costumbres pueden diferir tanto. Absolutamente. También aprendí a saludar a la gente de manera diferente. Como con un abrazo o un apretón de manos. Sí. Es bueno saber qué esperar. Hace que socializar sea mucho más fácil, ¿no? Lección 13. Sueños junto al mar. ¿Qué opinas de comprar una casa junto al mar? Gran idea. Podríamos relajarnos junto al océano. Sí, imagínate despertar con el sonido de las olas. Eso suena pacífico. Me encanta la playa. Yo también, podríamos salir a caminar todas las mañanas. Y disfruten juntos de los atardeceres por la noche. Sería un lugar perfecto para una escapada. Definitivamente. Además, podríamos invitar a amigos. Imagínate hacer barbacoas y fogatas. Lección 14. Construyendo un futuro. Es importante crear oportunidades para una vida mejor. Sí, todo el mundo merece una oportunidad de triunfar. Construir un futuro requiere trabajo duro y dedicación. Absolutamente. Podemos ayudarnos unos a otros en el camino. El estímulo de amigos y familiares marca la diferencia. Sí. Le da a la gente la fuerza para seguir adelante. Juntos podemos superar los desafíos. Se trata de comunidad y apoyo. Exactamente, una comunidad fuerte conduce a un futuro mejor. Lección 15. Nuevos comienzos. Se mudaron a Bradford, Ontario, Canadá. Eso suena como un gran cambio. ¿Cómo les fue? Creo que disfrutaron de la casa espaciosa y cómoda. Un nuevo hogar puede ser un nuevo comienzo, ¿verdad? Sí, brinda a las personas la oportunidad de crear nuevos recuerdos. Y explora una cultura diferente. Exactamente, abre puertas a nuevas experiencias. Me encanta cómo mudarse puede traer nuevas oportunidades.
Puede ser emocionante descubrir un nuevo lugar. Lección 16. Servicios modernos. Imagínate vivir en un lugar con Wi-Fi gratis. Eso sería genial. Y si hay un gimnasio en el lugar, aún mejor. Sí, mantenerse en forma es importante, especialmente con un estilo de vida ajetreado. Además, ahorra tiempo cuando todo está cerca. Exactamente, la comodidad hace la vida más fácil. Y también fomenta un estilo de vida saludable. Verdadero, tendríamos todo lo que necesitamos. Parece la situación de vida perfecta. Tengamos esto en cuenta para el futuro. Lección 17. Ferries y viajes. ¿Alguna vez has tomado un ferry para cruzar una masa de agua? Sí. Fue divertido y emocionante. Realmente ayudan a las personas a viajar fácilmente. Absolutamente. Los ferries son una excelente manera de ver hermosas vistas. Y conectan diferentes lugares entre sí. Sí, es como una mini aventura. Me encanta cómo permiten la exploración. Exactamente. Hace que viajar sea más memorable. Deberíamos planificar un viaje en ferry pronto. Lección 18. Expresiones artísticas. Estoy deseando hablar sobre las obras de arte contigo. Yo también. El arte tiene tantos significados. Cada pieza cuenta una historia única, ¿no? Sí, y refleja los sentimientos y pensamientos del artista. Me encanta cómo el arte puede conectar a las personas. Absolutamente. Saca a relucir emociones e ideas. E inspira creatividad en los demás. Esa es la belleza del arte. No tiene límites. Exploremos más arte juntos. Lección 19. Caminos hacia la paz. Después de la guerra, ambos bandos no lograron ganar. Sí, los costos siguieron aumentando. Entonces decidieron que la paz era necesaria. Es importante encontrar puntos en común. Absolutamente, la paz conduce a la curación y la reconstrucción. Sí, y permite la colaboración. Los países pueden fortalecerse juntos después de un conflicto. Requiere esfuerzo de todos los involucrados. Pero vale la pena por un futuro mejor. Lección 20. Oportunidades por delante. Parece una gran oportunidad en otra ciudad. Sí, no puedo esperar para explorar. Podría ser un paso importante en su carrera. Definitivamente. Estoy entusiasmado con las posibilidades. Las reuniones importantes pueden generar grandes conexiones. Sí, la creación de redes es vital para el crecimiento. Creo que harás cosas increíbles allí. Gracias. Espero aprovecharlo al máximo. Solo recuerda disfrutar el viaje a lo largo del camino. Lección 21. Planes matutinos. ¿Qué tal mañana por la mañana a las 9? Eso suena perfecto. ¿Eso es conveniente para usted? Sí, estaré listo.
¿Qué deberíamos discutir? Creo que deberíamos repasar los detalles del proyecto. Gran idea, es importante estar bien preparado. Absolutamente. ¿Tienes todo lo que necesitamos? Sí, traeré mis notas y la presentación. Fantástico. Estoy deseando que llegue. Yo también, nos vemos mañana a las 9. Lección 22. Crecimiento profesional. Eso es impresionante. ¿Algún consejo sobre cómo crecer profesionalmente? Sí, la creación de redes es realmente importante para el desarrollo profesional. Estoy de acuerdo, conocer gente nueva abre oportunidades. Y el aprendizaje continuo también ayuda a mejorar las habilidades. Definitivamente, los cursos en línea pueden ser muy beneficiosos. También descubrí que buscar comentarios es útil. Gran punto, nos ayuda a comprender nuestras fortalezas y debilidades. Sí, y demuestra nuestra voluntad de mejorar. Compartamos recursos para ayudarnos unos a otros a crecer. Lección 23. Desafíos económicos. La economía de un país puede verse dañada por la corrupción. Por ejemplo, si las empresas deben pagar sobornos para hacer negocios. Exactamente, crea un mercado injusto para todos. Sí, y desalienta el éxito de las empresas honestas. La corrupción también afecta los servicios públicos y la confianza. Absolutamente. Puede provocar malestar social. Necesitamos transparencia para crear una economía saludable. Sí, es esencial para el desarrollo y el progreso. Juntos podemos abogar por un cambio positivo. Lección 24. Sustitutos de cocina. Bueno, no pude encontrar albahaca fresca, así que tuve que conformarme con la seca. Esa es una buena alternativa. Las hierbas secas también pueden agregar sabor. Verdadero, no es lo mismo, pero aún funciona. Exactamente. A veces hay que improvisar en la cocina. ¿Qué plato estás haciendo con él? Estoy preparando una salsa para pasta. ¿Y tú? Estoy haciendo una pizza, la albahaca seca lo complementará muy bien. Eso suena delicioso. Intercambiemos recetas más tarde. Gran idea, no puedo esperar para probar tu salsa. Lección 25. Hacer reservas. Me gustaría hacer una reserva, por favor. Por supuesto. ¿Puedo darme su nombre para la reserva? Está bajo Smith. ¿Tienes los detalles? Sí, lo veo aquí. ¿A qué hora llegarás? Estaremos allí a las 7. Perfecto. ¿Cuántas personas se unirán? Seremos 4. Excelente. Tu mesa estará lista. Gracias, estamos deseando que llegue. Lección 26. Relaciones de producción. Atacó tanto su sustancia misma como su relación mutua. Sí,
puede alterar el equilibrio de la producción. Exactamente, las relaciones sanas son esenciales para el éxito. Cuando la comunicación falla, también falla la cooperación. Absolutamente, es importante mantener un diálogo abierto. Y asegúrese de que todos se sientan valorados en el proceso. Sí, así es como construimos un equipo fuerte. Juntos podemos superar cualquier desafío. Definitivamente, sigamos apoyándonos unos a otros. Lección 27. Casas ruidosas. ¿Alguna vez has escuchado ruidos extraños en tu casa? Sí. He oído a mis padres reír y decir que todas las casas hacen ruidos. Eso es cierto, a veces es solo el viento o las tuberías. Exactamente. Aunque puede resultar un poco espeluznante por la noche. Estoy de acuerdo, siempre me pregunto qué podría ser. A veces pienso que es un fantasma. Es un pensamiento divertido, pero probablemente sea solo la adaptación de la casa. Sí, me siento mejor pensando eso. Es interesante cómo las casas tienen sus propios sonidos. Bien, hace que cada hogar sea único. Lección 28. Opciones de compra. ¿Te gusta comprar zapatos? Sí, los tenemos en todos los tamaños. Excelente. Me llevaré un par en negro y azul. Esos colores son elegantes. ¿Qué tipo prefieres? Me encantan las zapatillas por comodidad. ¿Y tú? Prefiero botas. Van con todo. Eso es cierto. Las botas pueden ser muy versátiles. Bien, además, son geniales para los días de lluvia. Absolutamente. ¿Tienes un par favorito? Sí, mis botas de cuero negras, quedan bien con cualquier cosa. Lección 29. Cambios de vuelo. ¿Cuánto dura tu vuelo? 2 horas. ¿Existe alguna posibilidad de tomar un vuelo más temprano? A veces permiten cambios por una pequeña tarifa. Eso sería genial. Me encantaría llegar antes. Siempre es bueno tener tiempo extra en el destino. Exactamente. ¿Viajas a menudo? Sí, intento viajar siempre que puedo. Eso es increíble. Me encanta explorar nuevos lugares. Aquí igual, viajar es una de mis cosas favoritas para hacer. Lección 30. Leer textos pequeños. ¿Te gusta leer? Sí. Pero no encontrarías ningún libro que fuera lo suficientemente pequeño para leer. Eso es cierto, a veces tengo problemas con fuentes pequeñas. Normalmente leo la parte de atrás de un frasco de pastillas si no encuentro nada más. Ja, esa es una forma creativa de pasar el tiempo. Se trata de aprovecharlo al máximo, ¿verdad? Exactamente, cada poquito cuenta. Supongo que debería conseguir una lupa para esos pequeños textos. Eso definitivamente ayudaría. Lección 31.
diversión de invierno. ¿Qué te gusta hacer en el invierno? Mi hermana y yo hacemos ángeles de nieve. Eso suena divertido. A mí también me encanta hacer eso. También nos tiramos bolas de nieve. Diversión clásica de invierno. ¿Construyes muñecos de nieve? Sí, lo hacemos. Siempre es una competencia. Eso suena emocionante. ¿Quién gana más a menudo? Creo que está bastante igualado. Ambos tenemos nuestras habilidades. Eso es increíble. El invierno es la mejor época para actividades divertidas. Lección 32. Recuerdos de la banda. Es curioso cómo algunas de las personas que conocí de la banda todavía están presentes. En realidad, ¿sigues en contacto con ellos? A veces, compartimos viejas historias y nos reímos de los buenos tiempos. Eso suena muy nostálgico. ¿Qué es lo que más extrañas de esos días? La energía de las actuaciones en directo era eléctrico. Me lo puedo imaginar. ¿Alguna vez tuviste un lugar favorito? Sí, los pequeños clubes tenían una vibra especial. Todos se sintieron conectados. Eso es asombroso. Me encantan los espectáculos íntimos. Se sienten tan personales. Exactamente, puedes ver las reacciones del público de cerca. Lección 33. Orígenes de la Navidad. La historia de cómo surgió la Navidad es bastante compleja. Te apuesto. ¿Cuál es la parte más interesante para ti? La mezcla de tradiciones de diferentes culturas es fascinante. Sí. Por ejemplo, cómo Papá Noel se convirtió en un símbolo de generosidad. Bien, y la conexión con San Nicolás es realmente genial. Es sorprendente cómo las historias evolucionan con el tiempo. Totalmente, cada tradición agrega un sabor único a la festividad. Y las decoraciones. Varían mucho en todo el mundo. Sí, me encanta ver diferentes estilos y colores. Lección 34. Deliberación del jurado. La culpa de un cliente realmente puede depender de un solo miembro del jurado. Eso es cierto. Una sola resistencia puede cambiarlo todo. Sí, es fascinante cómo funciona la dinámica en un jurado. ¿Cómo afecta eso el resultado del juicio? Si incluso un miembro del jurado duda de su culpabilidad, el acusado tiene una oportunidad. Esto debe ser estresante para la fiscalía. Tienen que convencer a todos más allá de toda duda razonable. Y las emociones realmente pueden desempeñar un papel en eso. Exactamente, las creencias personales pueden influir en las decisiones. Lección 35. Comunicación en el lugar de trabajo. En el lugar de trabajo, una comunicación clara es crucial. Estoy de acuerdo. Ayuda a evitar malentendidos. Sí, el profesionalismo realmente importa para la dinámica del equipo. ¿Cómo se garantiza una comunicación eficaz? Siempre trato de ser claro y conciso en mis mensajes. Ese es un gran enfoque. ¿Qué pasa con la retroalimentación? La retroalimentación abierta ayuda a fomentar un ambiente positivo. Absolutamente.
fomenta el crecimiento y la mejora. Y también genera confianza entre los colegas. Lección 36. Derechos legales. Según la idea del habeas corpus, ¿qué opina usted? Creo que es importante para proteger nuestros derechos. Sí, la policía no puede detener a una persona durante demasiado tiempo sin motivo alguno. Exactamente. Es un principio jurídico fundamental. Garantiza la equidad en el sistema de justicia. Absolutamente. Todos merecen un trato justo. Estoy de acuerdo, comprender estos derechos es esencial. Sí, nos ayuda a mantenernos informados y empoderados. El conocimiento es poder. Lección 37. Encuentro en el aeropuerto. Hola, ¿estás esperando a alguien en el aeropuerto? No, en realidad estoy viajando hoy. ¿Puedes ayudar? Seguro, ¿con qué necesitas ayuda? Estoy tratando de encontrar mi puerta. Puedo ayudarte a buscarlo en el mapa. Eso sería genial. Gracias. Ningún problema, los aeropuertos pueden resultar confusos. Sí, realmente pueden serlo. Encontrémoslo juntos. Lección 38. Consejos para comprar. Esta vez, estoy buscando ropa informal. En ese caso, deberías probar con el denim. El denim siempre es una buena opción. Sí, es versátil y cómodo. ¿Qué estilo recomiendas? Quizás unos vaqueros y una bonita camisa. Suena perfecto para un día informal. Además, puedes vestirlo elegante o informal. Exactamente, definitivamente lo comprobaré. Lección 39. Verificación del clima. ¿Hay algo más que debamos comprobar antes de salir? Sí, definitivamente deberíamos comprobar el tiempo. Espero que esté agradable afuera. Quiero disfrutar el día. Yo también. Un día soleado sería perfecto. ¿Qué pasa si llueve? Entonces probablemente deberíamos traer un paraguas. Eso es cierto, más vale prevenir que lamentar. Exactamente. Déjame comprobar el pronóstico ahora. Gran idea, no puedo esperar a ver cómo será el tiempo. Lección 40. Fitness divertido. Me encanta conseguir aptitud cardiovascular practicando deportes. Genial. ¿Qué deportes disfrutas? Me gusta mucho el tenis y el fútbol. Esos son divertidos. Bailar también es un gran ejercicio. Sí, bailar vigorosamente es una forma fantástica de mantenerse en forma. ¿Has probado alguna clase de baile? Todavía no, pero estoy pensando en unirme a uno pronto. Eso suena emocionante. Podría ser muy divertido. Definitivamente, además, es una excelente manera de conocer gente nueva.